Hola, qué bueno, iglesia, que podamos conectarnos ahora a escuchar la palabra del Señor. Así que yo quiero que dispongas tu mente y tu corazón y juntos le pidamos al Espíritu Santo que sea guiándonos para que este mensaje sea un mensaje que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y logre la transformación de nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca del soplo de Jesús. Y cuando miramos el tema de soplar, la acción de poder botar aire, a veces hacemos con nuestros labios un conducto para que el aire salga con mayor fuerza, y eso es lo que conocemos como soplar. Nosotros recordamos que cuando cumplimos años soplamos las velitas. La semana pasada cumplió mi hijo David José y celebramos entonces su cumpleaños, y obviamente le cantamos la famosa canción de cumpleaños. Trajimos la torta o el postre, como se llame, y le ponemos las velitas y se sopla. Y de pronto traté de investigar de dónde viene la costumbre de soplar, pero realmente hoy que estamos atravesando este tiempo de COVID, este tiempo de pandemia, necesitamos darle gracias a Dios porque podemos soplar. Una de las características que afecta la salud como consecuencia de la infección del virus es que ataca los pulmones, inflama las vías respiratorias e impide poder soplar. Por eso nosotros cuando soplamos entendemos que tenemos vida, que tenemos salud, y por eso celebramos la vida con poder respirar. Así que hoy, qué bueno que podamos iniciar dándole gracias a Dios porque podemos respirar, porque podemos exhalar, porque podemos inspirar y podemos nosotros decir estamos saludables. Y para aquellos que de pronto están atravesando situaciones de enfermedad, poder en el nombre de Jesús orar para que la presencia y el nombre de Jesús sea sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Vamos a leer del versículo 21 al 22. Narra la historia cuando Jesús resucita y aparece en medio de una reunión que tenían los discípulos a puerta cerrada. Y dice que Jesús volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Mira qué importante es el hecho de que nosotros podamos detenernos a entender esa enseñanza de Jesús soplando. ¿Por qué Jesús sopló sobre sus discípulos? ¿Por qué Jesús sopló y dijo reciban el Espíritu Santo? Con este hecho de soplar sobre los discípulos y decir que estaba enviando el Espíritu Santo, nos recuerda entonces lo que evidentemente Juan viene contando en su evangelio, y es que Jesús es Dios, Jesús es el Creador. Recordamos Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando Dios creó a los seres humanos. Dice el versículo 7 que luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mira qué detalle tan interesante, que la misma relación de Dios creando en el inicio al ser humano, que tomó polvo de la tierra, barro, hizo la figura, el cuerpo, y nosotros entendemos que nuestro cuerpo, así como una vasija, es del mismo material del barro. Somos un cuerpo formado de tierra. Pero entonces Dios sopló aliento de vida sobre ese ser, sobre esa forma humana, y entonces somos seres vivientes. Algunas otras versiones dicen que somos almas vivientes por ese soplo de Dios. Y eso nos hace a nosotros entender que somos a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo salió de la tierra como una vasija, pero recibió el aliento de Dios, el nefesh. El nefesh era la palabra hebrea para referirse
a ese aliento de vida, esa capacidad de ser viviente que dio Dios. Dios nos creó de la tierra, hizo nuestro cuerpo, pero nuestra capacidad de vivir viene del cielo, viene de la naturaleza divina. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos hemos ocupado más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Y aquí Jesús está revelándose como el creador, está volviendo a enseñar que hay una nueva vida, que hay un nuevo nacimiento, ya producto de la acción creadora de Jesús cuando sopla y llega el Espíritu Santo y nos permite ser personas con una nueva vida. Nacemos de nuevo por la acción y la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Juan, el 1 al 4 dice: en el principio, el Evangelio de Juan, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Nosotros podemos entonces entender que Jesús es Dios, que Jesús es el creador, que Jesús no fue creado, que aunque Jesús se hizo humano, Jesús estaba en el inicio, formándolo todo, haciendo la creación a través de Él. Y el nombre que recibía aquí es la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra, todo fue creado por Él. Entonces la acción de soplar está desde el inicio, cuando Dios creó al ser humano, tomándolo de la tierra y soplando aliento de vida. Somos almas vivientes por el soplo de Dios. Pero aquí sucede una característica particular, y es la cual nosotros necesitamos anhelar, y es la de poder nacer de nuevo. Vemos en Juan 1 del 12 al 13 que es por Jesús que podemos nacer de nuevo. Dice Juan 1, 12 al 13: pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es muy importante que nosotros entonces entendamos que Jesús vino a darnos un nuevo nacimiento. El nacimiento que nosotros tenemos obviamente tiene que ver con la capacidad de respirar. Ahora hay una prueba que es la espirometría. La espirometría es una prueba donde se diagnostica que también está nuestra capacidad pulmonar, que también respiramos. Y ahora está siendo muy famosa esa prueba porque una de las características del virus es que si le dejamos coger fuerza, si empieza el proceso inflamatorio, empieza a afectar nuestra capacidad de poder respirar. Y nosotros entendemos que si no hay respiración, no hay vida. Si la respiración deja de funcionar, si la capacidad respiratoria se empieza a afectar, no hay oxígeno, y al no haber oxígeno hay muerte. Pero podemos nosotros tener un nuevo nacimiento que va por encima de la capacidad biológica de respirar, de que lata el corazón, de que exista oxígeno, y es ese nacimiento que es como resultado de recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo. Cuando vemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la conversación que tiene ese líder
ese líder religioso Nicodemo, que fue y visitó a Jesús a escondidas, y entendiendo que Jesús estaba lleno de la dirección y el poder de Dios, entonces empieza esa conversación donde Jesús le dice en el versículo 5 al 7: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo que tienes que nacer de nuevo. Es imposible que nosotros podamos ir al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y la pregunta sorprendió al líder religioso Nicodemo: ¿cómo es posible que siendo yo ya viejo, ya siendo una persona adulta, vuelva otra vez al vientre de mi madre? Y hay una diferencia entre el nacimiento natural, producto de la pasión, producto del nacimiento natural que nosotros conocemos, que nace el bebé, crece, al nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual depende de una obra de Dios cuando nosotros nos acercamos al Señor con una actitud de arrepentimiento y sometimiento. Nacer del agua tiene que ver con el bautismo y con la obediencia, con entender y recibir el mensaje del Evangelio. Y nacer del Espíritu es con la llenura del Espíritu Santo, con ese soplo de Jesús que viene y nos permite nacer de nuevo. Lo importante es que nosotros entendamos que el Señor tenía como propósito desde el Antiguo Testamento levantar un ejército que naciera de nuevo. Los hijos de Dios tienen una característica: no solamente son aquellas personas que conocen de una doctrina, que asisten a una religión, que son parte de un pueblo como creían los judíos, sino tiene que ver con un nacimiento de nuevo que nos hace, que nos representa, que nos caracteriza como hijos de Dios. Y ese nacimiento de nuevo es el resultado de recibir a Jesús, de aceptar a Jesús, de someternos a Jesús y de pedirle a Jesús que su obra, que su misericordia, que su favor, que su evangelio, la buena noticia, se haga una realidad en nosotros. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en 1 Corintios 15 del 21 al 23. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y este es el orden que sucede en este texto que estamos leyendo en el capítulo 20 de Juan. Jesús ya había sido crucificado, ya Jesús había resucitado. Y dice que el domingo posterior estaban reunidos y Él apareció. Y luego en otra reunión, que es esta, la que estamos hablando, vuelve y aparece después de su resurrección y sopla para que reciban entonces el Espíritu Santo, símbolo y señal del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento para vida eterna. Cuando nosotros nacemos como hijos de Adán, todos nosotros somos hijos de Adán porque somos de la naturaleza humana, nacimos como todos los seres humanos nacen, pero la capacidad de ser hijos de Dios viene de un regalo de Dios que nos permite nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, por el soplo de Jesús, ese nacimiento de nuevo no trae muerte, sino es para vida eterna, para que vivamos eternamente. Por eso es importante que entendamos que el Evangelio, la buena noticia, es poder aceptar, reconocer a Jesús, reconocer esta buena noticia que Jesús nos quiere dar para que podamos nacer a la eternidad, para que podamos nacer a esa vida nueva que quiere darnos el Señor.
Y eso tiene un orden. Era necesario que Jesús, como el primero de la cosecha, resucitara. Y cuando Jesús resucita, venció la muerte, porque Él, siendo justo y sin cometer pecado, Él viene y toma nuestro lugar y recibió el castigo, la condena, la maldición del pecado. Todo hijo de Adán, por haber sido rebelde, por haberse apartado de la voluntad de Dios, todo hijo de Adán trajo consecuencias para su generación. Por un hombre, por Adán, entró la muerte, entró el pecado. Pero por un hombre, Jesús, Dios hecho hombre, entró la vida eterna, la oportunidad de nacer de nuevo para siempre. Es muy importante que nosotros entendamos que el Evangelio nos habla de nacer de nuevo. Y el soplo de Jesús muestra ese poder creador de Dios, dándonos una nueva oportunidad para nacer de nuevo. Así como en el Génesis Dios creó del barro y sopló y fueron almas vivientes, ahora Él sopla el Espíritu Santo y somos nacidos de nuevos, somos seres espirituales para la eternidad. Pero Jesús nos permite nacer de nuevo y nos da vida, pero también nos da el poder. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, donde el profeta Ezequiel es llevado por Dios en una visión a un valle que estaba lleno de huesos secos, una cantidad de esqueletos allí que llevaban tiempos de haber estado allí, estaban secos. Y Dios le hace una promesa, le hace una pregunta al profeta y le dice: ¿podrán volver estos huesos a la vida? Para el ser humano imposible. Nosotros entendemos que cuando hay muerte ya no hay nada que hacer. Pero el profeta entendía que para Dios no hay nada imposible y dijo: yo no sé, solamente tú lo sabes. Solo tú eres el que sabes, Dios Todopoderoso, si pueden volver a la vida. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: profetiza esta palabra sobre esos huesos secos y da la orden que llegue vida. Y entonces el profeta da la palabra, la orden, la palabra profética, y estos huesos empiezan a organizarse en el lugar que deben estar y empiezan a crecer tendones, músculos, y empieza a haber vida, empieza a formarse el cuerpo humano integral en ellos, y ellos entonces tienen vida. Y dice el versículo 11 y 14 que luego me dijo: hijo de hombre, era una palabra que le hacía, un término que usaba para decir humano. Estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Es importante que nosotros entendamos que no solamente Dios nos permite nacer de nuevo para poder tener eternidad, sino para que nosotros podamos también recibir el poder para poder llevar a cabo su obra. El Evangelio, la buena noticia, no consiste en solamente esperar morir para estar delante de la presencia de Dios, sino para que el reino de Dios llegue a esta tierra, para que las promesas, para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. La buena noticia es que aquello que ha traído ruina, destrucción, fracaso, como consecuencia de la desobediencia, del apartarnos de Dios, como consecuencia de estar nosotros siempre llevándole la contraria a Dios, ahora nosotros podemos tener vida, poder recuperar aquello que el enemigo robó.
aquello que Satanás quiso quitarnos, aquello que nuestras malas decisiones nos llevaron a perder, aquello que nuestra falta de entendimiento y de capacidad pudimos alcanzar. Pero aquí el Señor nos da una vida nueva para que podamos entonces tener una nueva oportunidad. Las cosas son nuevas en Cristo. La vida pasada cambió. Ahora todo es hecho nuevo para que podamos nosotros vivir una vida nueva, con una nueva expectativa, con una nueva manera de vivir, con una nueva consecuencia de bendición y no de maldición. El valle de los huesos secos es la vida del ser humano, y aquí la vida del pueblo de Israel, apartado, desterrado, destruido, arruinado, porque se había apartado de su Dios. Y muchos creyentes, muchos cristianos o muchos aquellos que creen estar en la religión correcta, viven como huesos secos. Pero acá nos muestra el Señor que es necesario que Jesús sople sobre nosotros su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos da vida y nos da poder para poder llevar a cabo su voluntad. El apóstol Pablo lo dijo en la carta de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 del versículo 5 dice: cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Poder nacer de nuevo es poder evidenciar el poder de Dios actuando en nuestra vida. Antes, sin el nacimiento nuevo en Cristo, vivíamos como esos huesos secos, solamente barro, solamente tierra, solamente polvo. Y aunque respiráramos y tuviéramos el aliento de vida de Dios, no habíamos nacido de nuevo, no teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero el Evangelio es evidenciar el poder de Dios en nosotros. Desafortunadamente, muchas personas, el Evangelio se ha convertido en una religión, en una simple doctrina, en unos versículos, en una tradición, pero no viven en el poder de Dios, no evidencian el poder de Dios, las señales poderosas de Dios en su vida. Y nacer de nuevo es tener la evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros, guiándonos y haciendo lo que sabe hacer, sus obras sobrenaturales, sus obras que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Para Dios no hay nada imposible, Él todo lo puede hacer. Nacer de nuevo es confiar en que no es en nuestras capacidades, sino es por la guianza de su poder. Por último, cuando nosotros recibimos ese soplo del Espíritu Santo, cuando ese soplo de Jesús, la llenura del Espíritu Santo, entendemos que nos da entonces el poder. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Señor nos permite que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios cuando hemos nacido de nuevo y cuando ha soplado el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso Juan 20, el versículo 21 dice que los saludó a los discípulos que se encontraban allí cuando resucitó y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. El Evangelio no es que nosotros tenemos el poder para seguir nuestros propios caprichos o nuestra propia voluntad egoísta. El Evangelio consiste en que nosotros podamos obedecer al propósito de Dios, podamos ser esos enviados, podamos trabajar y actuar en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo, y guiados por el Espíritu Santo, porque el propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios es que todos conozcan acerca de esta gran buena noticia, que podemos nacer nuevamente en Cristo Jesús por la obra de su Santo Espíritu, y podemos hacer las buenas obras que Él quiere que hagamos,
ya no como producto de nuestra iniciativa ni de nuestras capacidades, sino producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la presencia de su palabra que nos orienta a que podamos nosotros hacer su voluntad. Jesús constantemente nos enseñó que aunque Él es Dios, se despojó de su forma de Dios y se hizo humano. Por eso se llama Hijo de Dios e Hijo de hombre. Y en su condición de humano fue obediente. Venía a hacer la voluntad del Padre y nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. Y el propósito del Dios era deshacer las obras de Satanás, deshacer las consecuencias del pecado y toda la destrucción del ser humano. Y por eso nosotros, cuando nacemos de nuevo, podemos entonces tener el poder para poder hacer la voluntad del Señor y la voluntad de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús también dijo en Juan 14, 12 al 13: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Nosotros podemos entender entonces que tenemos una gran comisión, que tenemos una gran responsabilidad. Algunos creyentes se quedan solamente en la salvación. Sí, es cierto que la salvación es un regalo, y muchos se quedan y se preocupan por alcanzar la salvación, pero no entienden que el propósito de nacer de nuevo es una capacidad que nos da Jesús, que nos da Dios, para que podamos nosotros tener una nueva oportunidad y para hacer su voluntad, para ser testigos, para ser enviados, para cumplir su propósito. Es vivir ya no bajo una cosmovisión egoísta, bajo una cosmovisión ególatra, donde solamente voy a alcanzar mis propios deseos y mis propios caprichos. El evangelio consiste en que nosotros nos llamamos hijos de Dios con la misma responsabilidad que tiene un hijo, de poder nosotros cumplir la obra de nuestro Padre. Y Dios quiere salvar a las personas. Dios quiere deshacer las obras de Satanás en la vida de la humanidad. Dios quiere que aprendamos un camino de buenas obras, un camino justo, un camino correcto, un camino de bendición. Y necesitamos que nosotros, como sus hijos, seamos esos testigos presenciales que evidencian el poder de Dios, que nos permite poder alcanzar esas buenas obras. Nacer de nuevo no es algo que dependa de nosotros. Solamente necesitamos nosotros aceptar, creer en Jesús y recibir su mensaje. Y cuando nosotros aceptamos, creemos y recibimos su mensaje, entonces estamos subordinándonos, estamos diciendo: yo quiero formar parte, yo quiero ser un hijo tuyo, yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Rey, como mi Dios, y te pido, Señor, que soples sobre mí tu Santo Espíritu para que pueda nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo se evidencia entonces una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva cosmovisión. Ya morimos a la antigua manera de vivir egoísta, ególatra, a la antigua manera de vivir sometida solamente a los placeres, como hijos del diablo, y nacemos a una nueva naturaleza, a una naturaleza de luz, a una naturaleza de obediencia, a una naturaleza de buenas obras, a una naturaleza de bendición. Salimos de la maldición a la bendición por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Jesús. Si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú quieres nacer de nuevo, entonces pídele al Espíritu Santo, pídele a Jesús que sople sobre ti el Santo Espíritu y permita darte la oportunidad de ser esa persona nueva. Primeramente recibe a Jesús, cree en Él, y después Él soplará sobre ti el Espíritu Santo. Cuando vemos la historia de cómo nació la iglesia,
Dice que estaban todos reunidos en el lugar, en el monte alto, en el aposento alto. Y estando allí reunidos, vino un fuerte viento. Y ese fuerte viento era el soplo de Dios. Y llegó la presencia del Espíritu Santo y les dio dones. Los puso a hablar en lenguas, a profetizar. Y fue evidente en la vida de estas personas un antes y un después. La evidencia del Espíritu Santo con dones, con señales, les dio la capacidad de que ellos pudieran evidenciar que había algo que estaba por fuera de ellos, que era la presencia del Espíritu Santo, que les daba nuevas capacidades, nueva manera de pensar, nueva valentía, y señales milagrosas empezaron a actuar a través de ellos. Nosotros podemos evidenciar hoy en día el poder de su Santo Espíritu de la misma forma. Necesitamos primeramente recibir a Jesús, creer en Él, aceptarlo y pedirle que sople sobre nosotros el Espíritu Santo para poder tener esa nueva vida y podemos entonces caminar en su propósito. Si tú hoy quieres caminar en ese propósito de ser un hijo de Dios, de nacer de nuevo, entonces repite conmigo esta oración. Repítela de tal manera que lo digas con fe, creyendo en tu corazón. Y es la oración de aceptar a Jesús. Repite conmigo lo siguiente: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Dios, que moriste en la cruz tomando mi lugar. Cancelando toda maldición, tú recibiste el castigo que yo debería recibir. Te pido que me perdones, Señor. Borra todos mis pecados. Yo hoy te recibo como mi Señor. Yo creo en ti. Yo recibo este mensaje del Evangelio de perdón, de reconciliación. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Quiero, Señor, pedirte que hoy soples sobre mí y me permitas nacer de nuevo. Quiero recibir la presencia de tu Santo Espíritu para que sea morando en esta vasija, en mi cuerpo, en mi mente, en todo mi ser, y pueda yo ser guiado a ser ese hijo de Dios que camina en tu bendición y en tu voluntad. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias, Señor, por esta buena noticia. Gracias, Señor, por este gran detalle de misericordia y amor para conmigo. Amén. Si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hiciste esta oración con fe, creyendo, empieza entonces a caminar en esa relación con Dios, entendiendo que no solamente es vida eterna, sino pídele al Señor que puedas hacer su voluntad, que puedas caminar en buenas obras, que puedas ser de bendición para otros y que puedas entonces tú vivir con la dirección y la presencia del Señor. Mantente firme hasta el fin, que los que permanecen hasta el fin son los que alcanzan la salvación de su vida. Camina con el Señor siempre y eso garantizará tu victoria y garantizará que caminarás en la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.